Persiguiendo fantasmas en México, el ataque a Columbus de 1916 y la politización de la inteligencia estadounidense durante la Primera Guerra Mundial por Thomas Bogart. Artículo publicado en la revista Army History número 89, otoño de 2013, páginas de la 6 a la 23. En la primavera de 1916 los Estados Unidos de América sufrió el primer ataque importante en su territorio desde la invasión británica durante la Guerra de 1812. Poco antes de 1 de la mañana del jueves 9 de marzo varias figuras vestidas de oscuro cruzaron sigilosamente la frontera desde México hacia Nuevo México. Armados hasta los dientes los hombres cabalgaron en silencio hacia la pequeña ciudad de Columbus a solo un par de millas de la frontera. A una milla de la ciudad los jinetes se dividieron en dos columnas de aproximadamente 250 hombres cada una. Alrededor de las 4 de la mañana los habitantes de Columbus despertaron con el feroz estruendo de cascos y gritos roncos de ¡Viva Villa! Y ¡Viva México! Algunos testigos informaron más tarde que habían escuchado a los jinetes gritar ¡Muerte a los gringos! Durante las siguientes 2 o 3 horas los mexicanos asaltaron la ciudad, incendiaron el distrito comercial y atacaron un destacamento de la 13ª Caballería de los Estados Unidos de América guarnecido en Camp Furlong en Columbus. La guarnición estaba formada por 345 hombres incluidos 79 civiles. Aunque tomados por sorpresa los soldados estadounidenses respondieron vigorosamente al ataque. Un soldado raso salió corriendo y gritó a los mexicanos claramente reconocibles por sus sombreros que se detuvieran. El soldado raso recibió un disparo en el estómago como respuesta pero aún así logró matar a 3 mexicanos antes de morir. Cuando los asaltantes irrumpieron en la caseta de los cocineros en Camp Furlong, los cocineros del ejército les dispararon con escopetas de caza, les arrojaron agua hirviendo y los atacaron con hachas, convirtiendo el combate cuerpo a cuerpo en una sangrienta masacre. En otra parte de la ciudad un teniente corrió descalzo hacia el cuartel y luego condujo a sus hombres a la caseta de suministros para conseguir sus ametralladoras Bennett Mercier de fabricación francesa y municiones. Instalando un nido de ametralladoras en las vías del tren, los soldados ametrallaron implacablemente a los mexicanos. Otro teniente cruzó la ciudad corriendo para llegar a su unidad cuando se topó con un atacante desmontado. Disparó varias veces contra la figura que se retiraba y continuó hasta alcanzar a sus hombres guiándolos hacia el distrito comercial. Al ser atacados por los mexicanos, los soldados norteamericanos se arrojaron al suelo y respondieron al fuego. 2 estadounidenses resultaron mortalmente heridos en el tiroteo que siguió. Aproximadamente 2 horas después del inicio del ataque, los mexicanos comenzaron a retirarse hacia la frontera perseguidos por un destacamento de caballería estadounidense de aproximadamente 60 soldados. Los soldados estadounidenses persiguieron a los invasores varios kilómetros dentro de territorio mexicano y mataron a varias docenas de ellos sin sufrir bajas. Cuando los soldados estadounidenses se quedaron sin comida ni agua, regresaron a Columbus, donde presenciaron las terribles consecuencias de la incursión. Los edificios habían quedado reducidos a cenizas y el humo oscurecía el amanecer. El hedor a carne humana quemada flotaba en el aire mientras los cadáveres de los mexicanos eran arrojados a una zanja cercana rociados con queroseno e incendiados. 9 civiles y 8 soldados estadounidenses habían muerto y muchos más resultaron heridos. No se contaba con un recuento preciso de mexicanos muertos cuyos cuerpos estaban esparcidos desde Columbus hasta la frontera y más allá, pero se estima que las bajas mexicanas superaron el centenar. Los estadounidenses habían capturado vivos a 8 invasores. Mientras los ciudadanos de Columbus se dedicaban a reconstruir su ciudad, la cuestión de la responsabilidad del ataque se cernía sobre los escombros. Algunos acusaron al coronel Herbert Slocum, quien era el comandante del 13º Regimiento de Caballería. Lo acusaban de haber facilitado el ataque al ignorar las advertencias previas sobre una inminente incursión transfronteriza. Una investigación del ejército absolvió a Herbert Slocum de estos cargos en 1916, aunque resurgieron durante una investigación del Senado 4 años después. Resultó más fácil identificar al hombre que lideró el grupo de asalto que la parte de culpa de Herbert Slocum. Después de la batalla, los soldados estadounidenses encontraron un par de alforjas perdidas por uno de los jinetes mexicanos que contenían una carta de Francisco Pancho Villa. Francisco Pancho Villa era el líder de una facción armada en la guerra civil que había plagado a México desde 1910.
La carta estaba dirigida a Emiliano Zapata, el líder de otra facción de la guerra civil en el sur, instándolo a marchar hacia el norte y unirse al ataque contra los Estados Unidos de América. Los mexicanos capturados confirmaron la presencia de Pancho Villa durante el ataque. Una rehén estadounidense llamada Maud Hawks Wright también confirmó la presencia de Pancho Villa. Maud Hawks Wright se había visto obligada a abandonar su granja en México para unirse al grupo de asalto después de que los villistas ejecutaran a su esposo. Cuando los atacantes mexicanos se desvanecieron en la lluvia de balas estadounidenses, Pancho Villa dejó ir a Maud Hawks Wright. Más tarde, Maud Hawks Wright informó que en su camino a Colombos Pancho Villa había estado maldiciendo y amenazando con disparar a cualquier hombre que huyera. ¿Qué motivó a Pancho Villa a lanzar este ataque aparentemente quijotesco contra Estados Unidos de América? Hoy en día Pancho Villa es recordado principalmente como un valiente revolucionario, pero en su época fue temido y despreciado tanto como admirado. Un estadounidense que conoció a Pancho Villa en 1911 lo describió como un personaje siniestro con quien no me gustaría encontrarme en un barrio solitario en una noche oscura. Aunque Pancho Villa no dio tregua en la batalla y explotó despiadadamente los recursos del norte de México para el año 1916, estaba al borde de la derrota. Su rival Venustiano Carranza se había establecido como primer jefe en la Ciudad de México. Las tropas de Venustiano Carranza gradualmente ganaron la delantera contra las fuerzas de Pancho Villa en el norte de México. El 19 de octubre de 1915, Pancho Villa sufrió un duro golpe político cuando la administración del presidente Woodrow Wilson otorgó un reconocimiento diplomático de facto al régimen de Venustiano Carranza en un esfuerzo por estabilizar México. Inicialmente Woodrow Wilson era simpatizante de Pancho Villa. Aislado políticamente y superado militarmente, Pancho Villa estaba acorralado y buscó frenéticamente recuperar la iniciativa. Asaltar Colombo, según Pancho Villa, serviría al doble propósito de vengarse de Woodrow Wilson por su traición al reconocer a Venustiano Carranza y también de obtener apoyo nacional por su valentía al desafiar a los gringos. Si los estadounidenses optaban por perseguir a Pancho Villa hasta México, como de hecho hicieron, la incursión tendría la ventaja adicional de enfrentar a Estados Unidos de América con Venustiano Carranza. Así Venustiano Carranza tendría dificultades para cruzarse de brazos mientras una potencia extranjera operaba en su territorio. Además, Pancho Villa parecía haber tenido un motivo muy personal para elegir su objetivo. La ciudad de Colombos albergaba a un traficante de armas llamado Sam Ravel, quien según Pancho Villa lo había traicionado en una transacción. Y efectivamente los asaltantes incendiaron el negocio de Sam Ravel el 9 de marzo. Si Pancho Villa esperaba provocar la intervención estadounidense en México como respuesta a su ataque, su operación debe considerarse un éxito rotundo. La incursión a Colombos acaparó titulares de inmediato en todo Estados Unidos de América e incitó a varios periódicos estadounidenses a pedir una intervención armada en México. Apenas unos meses antes, los hombres de Pancho Villa habían capturado y ejecutado a 17 ingenieros de minas estadounidenses en Santa Isabel, Chihuahua, y varios políticos republicanos de línea dura intensificaron la presión sobre el indeciso presidente para que negociara con firmeza con Pancho Villa. Con las elecciones presidenciales acercándose en otoño, la administración de Woodrow Wilson se enfrentó a un dilema. Por un lado, el presidente Woodrow Wilson y su gabinete temían que la participación de Estados Unidos de América en la Guerra Civil Mexicana desviara las energías y la atención estadounidenses del conflicto europeo. Sospechando un plan alemán para provocar la intervención militar estadounidense en México, el secretario de Estado Robert Lansing exigió que los Estados Unidos de América no intervinieran. Por otro lado, el presidente Woodrow Wilson era un miembro del Partido Demócrata y se dio cuenta de que la inacción favorecería a los belicistas del Partido Republicano. El 10 de marzo de 1916, Woodrow Wilson convocó una reunión de gabinete en la que todos coincidieron en que Pancho Villa debía ser perseguido hasta México. Preocupado de que el presidente de facto de México, Venustiano Carranza, pudiera negar el permiso a las tropas estadounidenses para entrar en su país, la administración decidió que lo mejor era seguir adelante y enviar la expedición, mientras le pedía informalmente a Venustiano Carranza que se abstuviera de presentar una protesta diplomática. 5 días después, la famosa expedición punitiva cruzó la frontera de México para encontrar a Pancho Villa o dispersar sus fuerzas o ambas cosas. La expedición punitiva estaba integrada por contingente de 4.000 hombres al mando del general de brigada John Black Jack Pershing.
Los estadounidenses establecieron de inmediato la responsabilidad de Pancho Villa en el ataque, pero surgieron dudas sobre una conspiración mayor. Tan solo un par de días después del ataque comenzaron a extenderse rumores en Wall Street sobre la financiación de la operación por parte de Alemania. Al parecer, estas acusaciones se originaron en un representante aliado en Nueva York, Maurice Léon. Maurice Léon era consejero de la embajada francesa en Washington antes de la Primera Guerra Mundial y se ocupaba de los asuntos financieros y legales de los aliados durante la Primera Guerra Mundial. Maurice Léon sugirió 2 días después del ataque que las fuertes ventas de marcos alemanes en Wall Street parecían indicar la posibilidad de que Pancho Villa y su banda recibirían parte del dinero obtenido por la venta de marcos alemanes. Más aún, la mayor parte del dinero obtenido por la venta de marcos alemanes se utilizará para inducir a los líderes mexicanos a oponerse por la fuerza a las operaciones estadounidenses para reprimir la ilegalidad fronteriza. Combinando hábilmente la insinuación con los hechos, Maurice Léon exigió que las autoridades federales investigaran si la caravana de municiones que, según se dice, cruzó de contrabando la frontera en El Paso anoche provenía del anexo de la fábrica de armas alemana Krupp, que operaba con el nombre de la compañía de proyectiles Bridgeport. La negativa de los funcionarios mexicanos en Estados Unidos de América a comentar sobre las acusaciones de Maurice Léon avivó aún más la especulación periodística sobre la participación alemana en el ataque de Pancho Villa a Columbus. La señora Maud Hawks Wright fue la única estadounidense que estuvo con el grupo de Pancho Villa antes y durante la incursión. Maud Hawks Wright pudo haber contribuido a la idea de una conspiración alemana al afirmar que los hombres de Pancho Villa habían dicho que matarían a todos en Estados Unidos de América y que recibirían ayuda de Alemania y Japón. Cabe destacar que no mencionó el apoyo alemán a la incursión, pero esta sutileza se perdió en el entusiasmo general. Desde entonces, varios autores han señalado la probabilidad de que Alemania patrocinara la incursión a Columbus y las sospechas se han centrado en un individuo en particular. Según el historiador James Sandos, en el año 1916 Alemania ansiaba precipitar la guerra entre Estados Unidos de América y México y ya existían numerosas intrigas alemanas a ambos lados de la frontera antes del incidente de Columbus. James Sandos señaló que para esclarecer las maquinaciones alemanas es necesario concentrarse en un solo agente, Felix Sommerfeld. ¿Era Felix Sommerfeld realmente el eslabón perdido entre Pancho Villa y el gobierno alemán? Felix Sommerfeld era un mercenario nacido en Alemania. Felix Sommerfeld llegó a Estados Unidos de América antes del cambio de siglo. Felix Sommerfeld se alistó y luego desertó del ejército estadounidense. Felix Sommerfeld después regresó a Alemania y participó en la sangrienta expedición punitiva alemana contra los rebeldes Boxers chinos entre los años 1899 y 1900. Posteriormente, Felix Sommerfeld se estableció en México, donde intentó sin éxito dedicarse al negocio minero. Su suerte al sur del río Bravo mejoró con el estallido de la Revolución en 1910. Felix Sommerfeld logró convertirse en representante de la facción de Venustiano Carranza ante el gobierno estadounidense, así como en agente de compras de armas para Pancho Villa. Este último puesto le valió una concesión exclusiva para la importación de dinamita a México y le reportó una ganancia neta de $5,000 mensuales. Consciente de que una amplia gama de conocidos influyentes constituían la mejor póliza de seguro en el cambiante panorama de la Guerra Civil Mexicana, Felix Sommerfeld tejió diligentemente una red de contactos útiles que llegaron a incluir revolucionarios mexicanos, personal militar estadounidense, empresarios, abogados, diplomáticos y finalmente funcionarios alemanes. El 26 de mayo de 1914 Felix Sommerfeld buscó al capitán Karl Boy-Ed. Karl Boy-Ed era agregado naval alemán en Washington. De la manera más confidencial y en voz baja, Felix Sommerfeld compartió con Karl Boy-Ed sus en gran parte insignificantes observaciones sobre Pancho Villa y el estado de la revolución. Aunque Karl Boy-Ed parecía impresionado con Felix Sommerfeld, el encuentro no tuvo ningún resultado y al parecer los dos hombres no volvieron a verse. Poco después del estallido de la Primera Guerra Mundial, Felix Sommerfeld se acercó a otro funcionario de Berlín, el recién llegado director de propaganda alemán en Estados Unidos de América, Bernhard Ternburg. Aprovechando las preocupaciones alemanas por las ventas de municiones estadounidenses a los aliados, Bernhard Ternburg le dijo a Bernhard Ternburg que las fábricas estadounidenses están enviando aproximadamente 100 millones de cartuchos de infantería al mes a Europa, así como grandes cantidades de explosivos y material bélico.
Para desviar este tráfico de Europa, Felix Sommerfeld sugirió provocar la intervención estadounidense en México, lo que podría lograr mediante su asociación con Pancho Villa. Felix Sommerfeld le preguntó a Bernhard Dernburg si el gobierno alemán deseaba que siguiera adelante con este proyecto. Bernhard Dernburg informó de su conversación a Alemania y solicitó que se le diera a Felix Sommerfeld una respuesta directa de sí o no. En Berlín, el secretario de Asuntos Exteriores alemán Gottlieb von Jagow resolvió rápidamente: en mi opinión la respuesta es rotundamente sí. Tanto su subsecretario Arthur Zimmermann como el canciller Theobald von Bethmann-Hoyeck coincidieron. Pero la conspiración Bernhard Dernburg-Felix Sommerfeld se desmoronó en cuanto los líderes alemanes la aprobaron. El 7 de mayo de 1915, 5 días después de que Bernhard Dernburg presentara su memorándum, un submarino alemán hundió el transatlántico británico Lusitania, matando a 123 estadounidenses, y la indignación subsiguiente en Estados Unidos de América por la insensible gestión del incidente por parte de Bernhard Dernburg motivó su regreso a Alemania. Los registros alemanes indican que no hubo más contacto entre los funcionarios de Berlín y el agente de Pancho Villa. Cuando Estados Unidos de América entró en la guerra en abril de 1917, las autoridades estadounidenses arrestaron a Felix Sommerfeld como agente alemán. A pesar de las intrigas de Felix Sommerfeld, ni antes ni después del ataque de Pancho Villa ningún funcionario alemán indicó conocimiento previo ni complicidad. En su informe sobre la incursión a Colombos, el enviado alemán a México Heinrich von Eckart no abordó las acusaciones de apoyo alemán a Pancho Villa. Más bien, su principal preocupación residía en las posibles repercusiones de la incursión a Colombos en la comunidad alemana local. El embajador alemán en Washington durante la guerra, el conde Johann Heinrich von Bernstorff, escribió en sus memorias: nada más lejos de mis pensamientos que conspirar con generales mexicanos. Y los archivos lo confirman. El 29 de marzo de 1916, Johann Heinrich von Bernstorff informó al canciller alemán Theobald von Bethmann-Hoyeck: no es sorprendente que se haya intentado atribuir la incursión de Pancho Villa a intrigas alemanas y presentar a Alemania como la verdadera causante de los problemas. Por supuesto, no se ha demostrado esta absurda acusación. Las reacciones en Berlín al informe de Johann Heinrich von Bernstorff pusieron aún más en duda la idea de un apoyo alemán activo a Pancho Villa. Un funcionario garabateó el adverbio desafortunadamente junto al adjetivo absurdo. El mensaje de Johann Heinrich von Bernstorff habría sido leído primero por el conde Adolf von Montgelas, quien era consejero del Ministerio de Asuntos Exteriores para asuntos estadounidenses y mexicanos. Adolf von Montgelas bien podría ser el autor del cínico comentario de «desafortunadamente». Pero quienquiera que sea el autor, la observación indica que en lo que respecta a este funcionario, Alemania no tuvo nada que ver con la incursión a Columbus. Posteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores distribuyó ampliamente el informe de Johann Heinrich von Bernstorff por todo el gobierno, y los jefes de prácticamente todos los departamentos en posición de conspirar con Pancho Villa lo refrendaron. Altas autoridades de la Marina y el Ejército, incluido el todopoderoso jefe del Estado Mayor Erich von Falkenhayn, e incluso el propio emperador, negaron la participación alemana en el ataque a Columbus por Pancho Villa. Y aunque la ausencia de evidencia no es lo mismo que la evidencia de ausencia, el registro histórico sugiere fuertemente que la incursión de Pancho Villa tomó a los alemanes tanto por sorpresa como a los estadounidenses. Sin embargo, muchos estadounidenses seguían siendo susceptibles a los rumores sobre conspiraciones alemanas en México. Durante varios años el presidente Woodrow Wilson había evitado con éxito la intervención militar estadounidense en México y Europa, pero mantener la neutralidad estadounidense se había vuelto cada vez más difícil ante las compras masivas de armas aliadas en Norteamérica, la actividad submarina alemana en el Atlántico Norte y el ataque de Pancho Villa a Columbus. Dado que la intervención estadounidense en México inevitablemente limitaría la capacidad de Washington para involucrarse en Europa, era lógico que la administración investigara si Berlín había intentado provocar una guerra entre Estados Unidos de América y México para evitar que Estados Unidos de América apoyara a los aliados. Para ello, la administración de Estados Unidos de América recurrió a la incipiente comunidad de inteligencia estadounidense. En el momento del asalto a Colombo, 5 agencias federales estadounidenses operaban en México a lo largo de la frontera con México: el Servicio Secreto del Departamento del Tesoro, la Oficina de Investigaciones del Departamento de Justicia,
emisarios del Departamento de Estado y agregados del Ejército y la Marina. Un candidato obvio para examinar las circunstancias del asalto de Pancho Villa a Colombos y la guarnición local habría sido el Servicio de Inteligencia del Ejército estadounidense. Sin embargo, la inteligencia militar se encontraba en un estado de caos. En el año 1916 el Servicio de Inteligencia del Ejército estadounidense empleaba únicamente a 2 oficiales y un civil con un presupuesto estimado de $11,000 sin incluir salarios. En su mayor parte este personal escueto se limitaba a archivar informes que llegaban aleatoriamente. Como señaló el mayor Ralph Van de Man, futuro jefe de la División de Inteligencia Militar, en marzo de 1916 la información ya no se recopilaba, simplemente llegaba. En lo que respecta a cualquier beneficio para el gobierno, la mayor parte de esta información bien podría estar en Tombuctú. La información permanecía en la sección de registros inaccesible para siempre. Ante la falta de un servicio de inteligencia militar competente, la tarea de investigar las conspiraciones alemanas en México y los posibles vínculos de Berlín con el ataque a Colombos recayó en el Departamento de Estado y su componente de inteligencia. Convertir al Departamento de Estado en la agencia principal en la investigación de las conspiraciones alemanas tuvo implicaciones operativas. Mucho antes de que Estados Unidos de América entrara en la guerra, el sentimiento proaliado había permeado el departamento y había sesgado a muchos funcionarios clave a favor de las potencias de la Triple Entente. En Londres, el embajador estadounidense en Gran Bretaña Walter Hines Page se había vuelto tan pro-británico tras el estallido de la guerra en agosto de 1914 que Washington consideró su destitución un año después. Mientras tanto, el homólogo de Walter Hines Page en Berlín, el embajador James Gerard, desdeñaba a sus anfitriones y solía sospechar que tramaban siniestros planes contra Estados Unidos de América. Cuando se enteró del ataque a Columbus, James Gerard comentó en privado y sin fundamento: "Estoy seguro de que los ataques de Pancho Villa son hechos en Alemania". Con un toque de hipérbole añadió: "Cada noche 50 millones de alemanes lloran hasta quedarse dormidos porque no todo México se ha alzado contra nosotros". El sentimiento proaliado se extendió hasta las más altas esferas del Departamento de Estado. En junio de 1915, el acérrimo secretario de Estado William Jennings Bryan, un pacifista acérrimo, dimitió debido a lo que consideraba un trato excesivamente duro del presidente Woodrow Wilson hacia Alemania tras la crisis de Lusitania. En su lugar, Woodrow Wilson nombró al adjunto de Bryan, el consejero Robert Lansing, un abogado de Watertown, Nueva York. El asesor de Woodrow Wilson, Edward House, había instado al presidente a nombrar a Robert Lansing porque éste prometía ser menos testarudo y más obediente que William Jennings Bryan. William Jennings Bryan era considerado un hombre de principios. En una carta de recomendación poco halagadora a Woodrow Wilson, Edward House describió a Robert Lansing como un hombre sin demasiadas ideas propias y como alguien que se dejaría guiar completamente por usted sin discusiones innecesarias. Pero Robert Lansing resultó ser mucho menos maleable de lo que Edward House había previsto. Desde el inicio de su mandato, Robert Lansing había favorecido firmemente a los aliados sobre las potencias centrales. Tras su nombramiento como secretario de Estado, Robert Lansing redactó un memorando titulado Consideración y esquema de políticas, en el que acusó a Alemania de albergar la ambición de poder mundial y concluyó que Estados Unidos de América debía entrar en la guerra si Alemania lograba superar a los aliados. Robert Lansing declaró categóricamente: "Un triunfo del imperialismo alemán no debe ocurrir". Robert Lansing también afirmó que agentes alemanes indudablemente operaban en México contra Estados Unidos de América. Robert Lansing afirmó: "Las pruebas no son concluyentes, pero son suficientes para obligar a creer". Por lo tanto, Estados Unidos de América debía iniciar investigaciones secretas sobre las actividades alemanas en Latinoamérica, en particular en México, y adoptar medidas para frustrarlas. En el año 1915, a instancias de Robert Lansing, el presidente Woodrow Wilson otorgó al Departamento de Estado el control total de la inteligencia estadounidense. Debido a la resistencia de otros departamentos, esta reorganización tuvo poca relevancia hasta abril de 1916, cuando el Departamento de Estado creó la Oficina de Inteligencia Secreta para supervisar y coordinar las diversas agencias de inteligencia estadounidenses existentes. Creada en conexión con la División de Inteligencia Extranjera del Departamento de Estado, la Oficina de Inteligencia Secreta reclutó a funcionarios de otras agencias gubernamentales, así como a cónsules y diplomáticos estadounidenses para operaciones que escapaban al ámbito de la diplomacia tradicional.
El consejero adjunto de Robert Lansing era Frank Polk. Frank Polk presidía la Oficina de Inteligencia Secreta, una entidad extralegal, mientras que Leland Harrison, un miembro del servicio diplomático, se encargaba de la gestión diaria de la oficina. Robert Lansing creó la Oficina de Inteligencia Secreta según su propia mentalidad pro-aliada. Desde antes de que Estados Unidos de América entrara en la guerra, los espías estadounidenses destinados en las capitales aliadas colaboraban estrechamente con los servicios secretos locales contra los alemanes. Como Robert Lansing admitió abiertamente en sus memorias, los agentes de la Oficina de Inteligencia Secreta contaban con la importante ayuda de los oficiales de inteligencia de los gobiernos aliados, quienes estaban más que dispuestos a revelar su conocimiento de las conspiraciones e intrigas alemanas. Según Robert Lansing, a través de esta labor de enlace, la Oficina de Inteligencia Secreta obtuvo varios códigos alemanes que permitieron a los estadounidenses descifrar los mensajes diplomáticos alemanes. En las capitales de las potencias centrales, en cambio, no existía una relación tan estrecha entre los espías estadounidenses y locales. Allen Dulles era sobrino de Robert Lansing. Allen Dulles posteriormente sería director de la Agencia Central de Inteligencia. En mayo de 1916, Allen Dulles se preparaba para su destino en Viena, y el director de la Oficina de Inteligencia Secreta, Frank L. Polk, le informó personalmente su misión. Allen Dulles viajó a Viena vía Londres, donde posiblemente estuvo en contacto con el Servicio Secreto de Inteligencia británico, y posteriormente pudo haber trabajado con el Servicio Secreto de Inteligencia en Austria. Una vez instalado en la embajada estadounidense en Viena, Allen Dulles realizó labores diplomáticas rutinarias, pero también prosiguió su misión secreta de abrir una brecha entre el Imperio de Austria-Hungría y su principal aliado, Alemania. Para cuando la Oficina de Inteligencia Secreta comenzó a examinar las actividades alemanas en México, Estados Unidos de América contaba con una breve historia de recopilación de inteligencia al sur del Río Grande. Hasta vísperas de la Revolución Mexicana, Washington se había basado principalmente en los informes del embajador estadounidense en México para obtener información sobre los asuntos mexicanos. Pero a medida que el país se sumía en la guerra civil, ningún funcionario estaba en condiciones de informar a Washington sobre las alianzas en constante cambio de las diversas facciones y sus posibles objetivos. Una vez que un diplomático estaba acreditado con, por ejemplo, la facción de Venustiano Carranza, los tratos oficiales con Pancho Villa o Emiliano Zapata eran impensables. Y no se podía confiar en que Venustiano Carranza diera evaluaciones precisas sobre sus rivales. Además, un caudillo en particular podía proporcionar a un cónsul estadounidense local información sólida sobre su provincia, pero muy poco más allá de eso. La rápida aparición y desaparición de actores políticos, los golpes de Estado recurrentes y una prensa local carente de datos fiables complicaron aún más la tarea de los funcionarios del servicio exterior. Como la diplomacia tradicional no logró esclarecer suficientemente la situación al sur de la frontera, la administración Woodrow Wilson envió a 11 agentes a México en misiones de investigación. Este grupo de emisarios presidenciales incluía a William Bayard Hale. William Bayard Hale posteriormente sería corresponsal en Berlín de los periódicos del empresario William Randolph Hearst. Entre los emisarios también estaba George Carothers, a quien el Departamento de Estado encargó influir, controlar e informar sobre Pancho Villa. En febrero de 1914, George Carothers solicitó al secretario de Estado que designara al recaudador de aduanas del Paso, Zach Lomarco, para que transmitiera los mensajes entre México y Estados Unidos de América. Durante los años siguientes, Zach Lomarco asumió la función principal en la investigación de las conspiraciones alemanas en México en nombre de la Oficina de Inteligencia Secreta y el Departamento de Estado. Como la mayoría de los funcionarios de la época, Zach Lomarco fue designado políticamente. Zach Lomarco era del Partido Demócrata Progresista de Texas, apoyó la campaña presidencial de Woodrow Wilson en 1912, y en septiembre de 1913 recibió como recompensa el cómodo puesto de recaudador de aduanas en El Paso con un salario de $4,500 anuales. Quienes conocieron a Zach Lomarco tenían una imagen contradictoria del hombre y sus ambiciones. Un amigo de la familia de la infancia lo describió como un compañero encantador y con una inteligencia considerable. El cónsul estadounidense en Chihuahua, por otro lado, lo describió como un entusiasta intolerante abrumado por la responsabilidad que repentinamente le impusieron y que le hacía soñar con desempeñar un papel como constructor de un imperio. Sea como fuere, Zach Lomarco fue leal a la administración de Woodrow Wilson y estaba deseoso de cumplir con sus asignaciones de inteligencia del Departamento de Estado.
Como recaudador de aduanas, la principal responsabilidad de Saklo-Markov consistía en hacer cumplir el embargo de armas estadounidense a México, tarea que lo puso en contacto con diversas fuentes valiosas a ambos lados de la frontera. Saklo-Markov declaró en julio de 1914: "Me relaciono con gente de todas las facciones para mantenerme informado". Aprovechando su creciente red de contactos, Saklo-Markov elaboró un gran volumen de informes sobre los acontecimientos en México. Gran parte de su inteligencia se centró en Pancho Villa, y ya en junio de 1915 Saklo-Markov predijo que el declive de su fortuna podría llevar al caudillo mexicano a hacer una jugada grandilocuente contra Estados Unidos de América con la intención de engrandecerse. La primera prueba circunstancial sobre posibles intrigas alemanas en México llegó a Saklo-Markov en enero de 1916 por una ruta bastante tortuosa. Un tal C.P. Rogers, un reputado abogado de El Paso, ha sido informado por un inglés llamado Skates que un tal Ángel Gutiérrez afirmó haber actuado como intérprete en una conferencia entre Venustiano Carranza y un agente alemán en la que se acordaron que Alemania prestara a Venustiano Carranza 32 oficiales y que Venustiano Carranza le concediera cierta península al sur de Veracruz. Saklo-Markov se preocupó de señalar: "En El Paso no hay forma de comprobar la credibilidad de esta declaración de Ángel Gutiérrez". Sin embargo, Ángel Gutiérrez, un hombre de unos 26 años, se encuentra en San Antonio, Texas, a donde llegó desde El Paso anoche. Se proporciona esa información en caso de que el departamento considere que el informe es lo suficientemente relevante como para una mayor investigación. Robert Lansing se abalanzó de inmediato sobre el informe de Saklo-Markov. El secretario de Estado Robert Lansing remitió el de Saklo-Markov a la Casa Blanca y a los departamentos de Guerra, Justicia y Tesoro para su consideración e investigación. Intrigado, Woodrow Wilson respondió: "¿Acaso la información que transmite no merece una investigación exhaustiva?". Sin duda complacido por el interés del presidente, Robert Lansing respondió el 27 de enero: "Tengo el honor de informarle que este departamento ha tomado medidas para que se investigue el informe". La persecución del complot alemán por parte del Departamento de Estado se intensificó a toda máquina. El 28 de enero Robert Lansing autorizó a Saklo-Markov a iniciar una investigación refiriéndolo a una fuente que podría tener interés en confirmar sus sospechas, comunicarse informal y extraoficialmente con el cónsul británico en El Paso y, de ser posible, asegurar su cooperación en la investigación del informe. Dado que el supuesto complot se centraba en Yucatán, el cónsul estadounidense en Veracruz, William Canada, también recibió instrucciones de recabar información relevante. Sin embargo, los resultados de esta doble investigación fueron desalentadores. El 6 de febrero Saklo-Markov informó que la reunión entre Venustiano Carranza y un agente alemán no era más que un rumor y que no había podido localizar a Ángel Gutiérrez, el supuesto traductor. William Canada también se quedó con las manos vacías. El 15 de marzo, 6 días después de la incursión a Columbus, el cónsul estadounidense en Veracruz, William Canada, envió un informe detallado sobre sus hallazgos al Departamento de Estado, concluyendo: "No puedo obtener ninguna información que tienda a confirmar el informe sobre las supuestas actividades de agentes alemanes en México". Tras el ataque a Columbus, Saklo-Markov renovó sus esfuerzos. El 20 de abril de 1916 informó al Departamento de Estado de su continua incapacidad para corroborar las sospechas de una conspiración germano-mexicana y solicitó más información. Saklo-Markov reportó: "Siento que Alemania, ya sea oficialmente o individualmente, se está involucrando en nuestros problemas mexicanos, pero no tengo pruebas. No me atrevo a asumir la responsabilidad de hacer la acusación. Quisiera asumir la responsabilidad de investigar a fondo estas indicaciones. ¿Hay alguna manera, sin interferir con otros departamentos pero de forma complementaria a su trabajo, de que el presidente me autorice a emplear secretamente a algunos hombres sin el conocimiento de nadie más aquí para que trabajen bajo mi mando en el esfuerzo por obtener esta importante verdad?". Tras algunas consultas, Robert Lansing y Frank Poe coincidieron y el secretario de Estado informó a Saklo-Markov que podría emplear a algunos agentes confiables para este propósito siempre que no operen en territorio estadounidense. Aún así, Saklo-Markov no logró presentar las pruebas que Robert Lansing esperaba. Como su búsqueda no dio resultados, Saklo-Markov adoptó un enfoque más directo, metiéndose directamente en la boca del lobo. Saklo-Markov reportó en enero de 1917: "Se ha insinuado tanto la influencia alemana detrás de Pancho Villa que he estado atento a cualquier oportunidad para buscar información sobre el tema. En particular, yo buscaba la oportunidad de hablar con el vicecónsul alemán en Parral, el señor Edward Koch, durante uno de sus recientes viajes a El Paz, buscando la oportunidad de sonsacarle información sin que sospechara nada de él.
Aunque Edward Koch afirmó que algunos oficiales de Venustiano Carranza le habían pedido ayuda para expulsar a los gringos del territorio mexicano, el vicecónsul no dio indicios de asistencia alemana real. Aunque Frank Polk y Robert Lansing presionaron constantemente a Sacklo Markov para obtener resultados, este nunca confirmó sus sospechas. El 4 de enero de 1917, Sacklo Markov presentó un perspicaz comentario junto con su informe sobre su conversación con Edward Koch, resumiendo su investigación de un año sobre las actividades alemanas en México. Las declaraciones de Edward Koch sobre las peticiones carrancistas de ayuda alemana creo que explica la relación alemana con los mexicanos. Primera conclusión, es más un caso de ignorancia mexicana el esperar ayuda de Alemania, pues Alemania no tiene la intención de dar esa ayuda. Segunda conclusión, los alemanes se burlan de las autoridades mexicanas, ya sean carrancistas o villistas. Los alemanes lo hacen para obtener un beneficio comercial. Tercera conclusión, los alemanes están más interesados en buscar su ventaja comercial en México que en ayudar a la fortuna política de cualquiera de los mexicanos. Mientras tanto, las investigaciones paralelas realizadas por otros funcionarios del Departamento de Estado tampoco arrojaron resultados tangibles. El 28 de marzo de 1916, un funcionario consular del Departamento de Estado registró el informe de William Materi, un aviador estadounidense, quien había servido con las fuerzas de Pancho Villa en los años 1914 y 1915. William Materi insistió en que había 3 oficiales alemanes con Pancho Villa en Chihuahua, uno de ellos llamado Coronel Gemmel. William Materi dijo que todos estos oficiales parecían estar bien provistos de dinero y parecían dictarle órdenes a Pancho Villa. Al parecer, el Departamento de Estado consideró tan improbable la afirmación de que un puñado de oficiales alemanes controlaba a Pancho Villa que los agentes de Robert Lansing no le dieron seguimiento. El 24 de abril de 1916, el cónsul William Canada sugirió que el Departamento de Estado investigara más a fondo el Hotel Germano-Americano en la Ciudad de México, pues supuestamente era un lugar frecuentado por malhechores alemanes. Ese mismo día, el Departamento de Estado encargó a Charles Parker que investigara el asunto. Charles Parker era representante de los intereses estadounidenses en la Ciudad de México. Pero Charles Parker no confirmó las sospechas de William Canada. Charles Parker informó, a falta de la más mínima prueba tangible me inclino a opinar que el asunto hasta el momento sigue en fase de debate. Charles Parker también discutió el asunto con Thomas Soler, quien era el encargado de negocios británico en México y quien había estado tratando diligentemente de cerciorarse de la base exacta de estos informes sobre conspiraciones alemanas. Sin embargo, Thomas Soler hasta el momento no tenía motivos para advertir a su gobierno de que los alemanes están haciendo trampas en México. El cónsul William Canada informó que el enviado alemán Heinrich von Eckart estaba haciendo todo lo posible para inducir a México a declarar la guerra a Estados Unidos de América. A partir de ese informe, funcionarios estadounidenses en México emprendieron otra investigación secreta. Frank Polk estaba deseoso de obtener resultados rápidos y exponer la situación de forma pública. Frank Polk telegrafió a Charles Parker el 20 de junio para decirle, si considera que el informe es correcto, podría encargarse de que llegue a la prensa aquí de inmediato. Lo hago bajo mi propia responsabilidad. Pero el concienzudo Charles Parker no accedió. Había un ciudadano estadounidense no identificado pero que era muy cercano a Heinrich von Eckart. Más aún, quien Charles Parker le tenía absoluta confianza a este ciudadano estadounidense no identificado. Este ciudadano estadounidense no identificado le dijo a Charles Parker que el enviado alemán no se atrevería a hacer nada que incitara a México a forzar la guerra con Estados Unidos de América. A petición del Departamento de Estado, otras agencias estadounidenses prestaron asistencia en la investigación de las conspiraciones alemanas en México. El mayor general Frederick Funston era el general al mando del Departamento Sur del Ejército estadounidense. El 23 de mayo de 1916, el mayor general Frederick Funston remitió un informe desde México que alegaba que los cónsules alemanes y austriacos están proporcionando dinero al grupo de conspiradores mexicanos que preparan una nueva invasión de Texas. Sin embargo, los agentes de Robert Lansing no pudieron corroborar el informe de Frederick Funston. El cónsul Charles Parker informó 2 semanas después, no se han obtenido pruebas que sustenten la sospecha de que 500 oficiales de la Reserva alemana se encuentran en la Ciudad de México tras la investigación más exhaustiva posible. El Departamento de Justicia también participó en la investigación. En mayo de 1916, Robert Lansing y el fiscal general Thomas Gregory abordaron el tema de las conspiraciones alemanas en México.
En consecuencia, Thomas Gregory encargó a Bruce Bielaski que visitara los estados fronterizos para obtener información directa. Bruce Bielaski era director de la Oficina de Investigación. Bruce Bielaski dedicó 2 semanas a esta misión pero regresó con las manos vacías. En su memorando sobre las actividades de los funcionarios alemanes en México, Bruce Bielaski informó que el Departamento de Justicia no contaba con información fiable ni definitiva de lugares fuera de Estados Unidos de América. Bruce Bielaski recomendó que la investigación se transfiriera a Sacklo Markov. El Departamento de Estado también recibió asistencia de Londres. En el espíritu del cordial acuerdo de inteligencia entre los aliados y Estados Unidos de América, los británicos proporcionaron generosamente a los estadounidenses acusaciones sobre conspiraciones alemanas en México. En abril de 1916, el almirantazgo británico compartió con los estadounidenses un memorando confidencial sobre las actividades militares alemanas en México. En junio, el embajador Walter Heinz Page proporcionó a su gobierno información recibida en Londres sobre que un agente alemán se dirigía a México con fondos para Emiliano Zapata con el objetivo de fomentar disturbios. Y durante su visita a Washington, Walter Heinz Page se reunió el 20 de octubre con el presidente estadounidense. Al final de la reunión, Walter Heinz Page advirtió a Woodrow Wilson contra las intrigas alemanas en México. Sin embargo, ninguna de las pistas británicas incluía pruebas contundentes de patrocinio del gobierno alemán. Extraoficialmente, funcionarios británicos lo reconocieron. Thomas Soler fue transferido a la embajada británica en Washington poco después de su visita a la capital estadounidense en octubre. Thomas Soler le confesó al asesor presidencial Edward House el 9 de marzo que hasta el momento en que salí de México no parecía haber ninguna acción oficial ni concertada por parte de Alemania. Solo existía la actividad de un pequeño grupo de individuos. Probablemente Thomas Soler pensaba en hombres como Felix Sommerfeld. Felix Sommerfeld se autodenominaba agente alemán pero que en realidad no actuaban oficialmente para Berlín. A principios de 1917, casi un año después del ataque a Columbus, la investigación del Departamento de Estado sobre las conspiraciones alemanas en México no había arrojado la menor prueba. Esto era notable ya que muchos agentes sobre el terreno, incluido el agente jefe del Departamento de Estado Sacklo Markov, habían compartido inicialmente las sospechas de Robert Lansing. Sacklo Markov debía su trabajo a la administración Woodrow Wilson, y solo podía esperar obtener beneficios al proporcionar a Robert Lansing pruebas de una conspiración germano-mexicana. Pero resultó ser un profesional de inteligencia capaz y concienzudo que no permitió que la política nublara su juicio. Sacklo Markov concluyó que no existía ninguna conspiración alemana en México y los informes proporcionados por otras agencias al Departamento de Estado respaldaban su veredicto. Robert Lansing también lo reconoció en privado. Robert Lansing le escribió a su amigo Edward Smith en marzo de 1917 y le dijo: aunque he sospechado de intrigas alemanas en México durante 1 año y medio, nunca he podido obtener pruebas concluyentes. El fracaso de su departamento en presentar pruebas de las conspiraciones alemanas en México dejó a Robert Lansing en una posición precaria ante el presidente. La conspiración alemana se había convertido en un argumento central en la presión del secretario para la intervención estadounidense en Europa, pero Woodrow Wilson nunca creyó del todo estas acusaciones. Cuando Thomas Soler advirtió al presidente sobre las conspiraciones alemanas al sur de la frontera en octubre de 1916, Woodrow Wilson simplemente resopló con desdén. Y el presidente se irritó cada vez más con la agresiva incitación a la guerra de su secretario de Estado Robert Lansing, que contradecía su propia política de lograr una paz negociada entre los aliados y las potencias centrales. Cuando Robert Lansing intentó sabotear una iniciativa presidencial de paz a finales de 1916 con comentarios engañosos a la prensa, Woodrow Wilson se molestó tanto que casi pidió su dimisión. En opinión del principal biógrafo de Woodrow Wilson, el presidente habría estado plenamente justificado al despedir a su secretario de Estado Robert Lansing en el acto por este acto de insubordinación. Todo esto cambió drásticamente cuando el director de inteligencia naval británica, el capitán William Reginald Hall, entregó a la embajada estadounidense en Londres la transcripción de un telegrama interceptado y descifrado. El telegrama lo había enviado el secretario de Relaciones Exteriores de Alemania, Arthur Zimmermann. El telegrama iba destinado al enviado alemán en México, Heinrich von Eckart. En el telegrama, Arthur Zimmermann instruía a Heinrich von Eckart para ofrecerle a Venustiano Carranza una alianza en caso de que Estados Unidos de América entrara en la guerra del lado de los aliados. El texto contenía la famosa condición de que la propuesta se basara en un entendimiento por nuestra parte de que México debe reconquistar el territorio perdido en Texas, Nuevo México y Arizona.
Robert Lansing entregó personalmente una copia del telegrama a Edwin Milton Hood, corresponsal de la agencia de noticias Associated Press. La noticia ganó las primeras planas de los periódicos en todo Estados Unidos de América el 1 de marzo de 1917. Un análisis del telegrama Zimmermann queda fuera del alcance de este artículo. Baste decir que la idea surgió de un funcionario de bajo rango del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. El texto del telegrama se redactó, revisó y envió con gran premura. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán no coordinó el proyecto con el ejército alemán ni con el canciller alemán. Si la inteligencia naval británica no hubiera interceptado la oferta de alianza de Arthur Zimmermann, probablemente no se habría obtenido mucho. Sin embargo, el telegrama tuvo un impacto considerable en la percepción del gobierno de Woodrow Wilson sobre las conspiraciones alemanas en México. Robert Lansing vinculó inmediatamente el telegrama Zimmermann con presuntos complots alemanes anteriores en México y otros lugares. Al entregarle una copia del documento a Edwin Milton Hood la noche del 28 de febrero, Robert Lansing proporcionó al corresponsal de Associated Press información de fondo que situaba el telegrama en un contexto político más amplio. Edwin Milton Hood a su vez utilizó la información de Robert Lansing para redactar un despacho plenamente autenticado que la agencia de noticias Associated Press proporcionó junto con el texto del telegrama a periódicos de todo el país. Este despacho de la agencia de noticias Associated Press sostenía que el telegrama Zimmermann proporciona el eslabón perdido de muchas cadenas separadas de circunstancias que hasta ahora parecían no conducir a un punto definido. El telegrama arroja nueva luz sobre los movimientos frecuentemente reportados pero indefinibles del gobierno mexicano para vincular su situación con las fricciones entre Estados Unidos de América y Japón. El telegrama añade un capítulo más al célebre informe de Jules Cambon sobre los planes mundiales de Alemania para fomentar conflictos en todos los continentes donde pudieran ayudarla en la lucha por la dominación mundial que soñaba cercana. Jules Cambon era embajador francés en Berlín antes de la guerra. El telegrama añade un punto culminante a las operaciones del conde Johann Heinrich von Bernstorff y la embajada alemana en los Estados Unidos de América, que se han visto teñidas de fraudes de pasaportes, acusaciones de conspiraciones con dinamita e intrigas, cuyo alcance completo nunca se ha publicado. Da nueva credibilidad a los persistentes informes de bases submarinas en territorio mexicano en el Golfo de México. Las inverosímiles afirmaciones de la agencia de noticias Associated Press reflejaban con precisión el pensamiento de Robert Lansing, como se evidencia en su carta a Edward Smith arriba mencionada. Sin aportar pruebas, Robert Lansing escribió a su amigo que la oferta de alianza de Zimmermann fue precedida por un periodo de preparación del terreno para su recepción favorable, al generar un sentimiento pro-alemán y anti-estadounidense entre mexicanos, villistas y carrancistas. En una reveladora revisión de su carta, Robert Lansing inicialmente prologó esta declaración afirmando que el telegrama Zimmermann debía basarse en una iniciativa previa, aunque posteriormente borró estas palabras. La prensa intervencionista recogió rápidamente la argumentación de Robert Lansing. El día que los periódicos estadounidenses publicaron por primera vez el artículo del telegrama Zimmermann, el Atlanta Journal recordó a sus lectores las acusaciones de hace un año sobre la responsabilidad alemana en la masacre de Columbus. Y 10 días después, la revista del New York Times sostuvo que el telegrama Zimmermann era simplemente una prueba irrefutable de una conspiración alemana mucho mayor. El New York Times señaló: el telegrama de Zimmermann tal como se publica es solo un fragmento. Ni siquiera los diplomáticos alemanes abordan un acuerdo internacional de tal envergadura con una propuesta directa. Lo que tenemos parece el final de una situación tanteada a fondo que ha llegado al punto de exigir propuestas escritas. ¿Quién estaba al otro lado? Es un lugar común señalar en cualquier periódico del país que Pancho Villa ha sido financiada por agentes pro-alemanes que operan en Estados Unidos de América. ¿Y qué hay de Alemania y Emiliano Zapata atrincherados en el corazón del país? ¿Y de Yucatán con la capacidad de sobra para crear un centro alemán independiente si así le place? Berlín ha admitido la conspiración con demasiada facilidad y con la elegante apariencia de estar dispuesta a confesar que ha fracasado. Alemania espera, y muy probablemente tenga razón, que en Estados Unidos de América nos dejemos engañar y pasemos por alto sus operaciones en Costa Rica y Colombia. Por mucho que la prensa intervencionista y el secretario de Estado Robert Lansing reclamaran la participación de su nación en la Primera Guerra Mundial, la decisión final recaía en el presidente de Estados Unidos de América. La opinión pública seguía dividida y confundida respecto a la intervención en la Primera Guerra Mundial, y se ha argumentado que el presidente podría haber conseguido mayorías a favor de la guerra, así como obtener apoyo a favor de la neutralidad.
Incluso después de la publicación del telegrama a Zimmerman, y para desesperación de los funcionarios aliados y los intervencionistas estadounidenses, Woodrow Wilson siguió actuando con cautela en el tema de la participación de su nación en la Primera Guerra Mundial. El expresidente republicano y ultraintervencionista Theodore Roosevelt desestimó la cautelosa política exterior de Woodrow Wilson como un 99% errónea. Thomas Soler denunció a Woodrow Wilson como el evasivo más ágil que jamás se haya existido. Y cuando se toma una decisión importante, Woodrow Wilson siempre intenta descargar la responsabilidad en otro. Y ahora lo ha vuelto a hacer esta vez. Sin embargo, respecto a la idea de las conspiraciones alemanas en México, el presidente Woodrow Wilson parece haber aceptado el punto de vista de Robert Lansing. El 2 de abril de 1917, Woodrow Wilson solicitó formalmente al Congreso la declaración de estado de guerra entre Alemania y Estados Unidos de América. En un párrafo de su discurso de guerra, Woodrow Wilson declaró que desde el comienzo mismo de la presente guerra el gobierno alemán ha desatado intrigas criminales por doquier contra nuestra unidad nacional, nuestra paz interna y externa, nuestras industrias y nuestro comercio. Woodrow Wilson concluyó este pasaje con una referencia al telegrama a Zimmerman, que aparentemente confirmaba la afirmación anterior: el gobierno alemán pretende azuzar enemigos contra nosotros en nuestras propias puertas. La nota interceptada de Zimmerman al ministro alemán en la Ciudad de México es prueba elocuente. Pero el telegrama Zimmerman no demostró que Alemania desde el comienzo mismo de la Primera Guerra Mundial hubiera participado en intrigas criminales en todas partes. De hecho, la investigación de inteligencia estadounidense en México, que duró años, sugería firmemente lo contrario, al menos en lo que respecta a ese país. En un caso clásico de politización del proceso de recopilación de inteligencia, altos funcionarios del gobierno presionaron a los agentes sobre el terreno para obtener pruebas que respaldaran su propia agenda política. Cuando los espías estadounidenses se negaron a ceder, los intervencionistas se abalanzaron sobre el telegrama Zimmerman como prueba de sus afirmaciones. Para el presidente Woodrow Wilson, la supuesta existencia de conspiraciones alemanas en México no constituyó la principal justificación para ir a la guerra, pero resultó lo suficientemente importante como para que la incluyera en su relativamente breve discurso de guerra. A pesar de la ausencia de pruebas contundentes de la intromisión de Berlín en México, el espectro de las conspiraciones alemanas al sur del río Bravo se convirtió en un pilar fundamental en la defensa de la administración Woodrow Wilson a favor de la intervención en la Primera Guerra Mundial.